seguridad, ya que estamos hablando, qué bueno que mencionas esto, Toño, de el Michoacán de Felipe Calderón. Felipe Calderón, el presidente que en su momento lanzó la guerra contra el narcotráfico, que tomó como herencia en su valemadrismo Enrique Peña Nieto y que nos ha dejado a un México como lo conocemos, como lo vemos, como lo sufrimos, como lo enfrentamos. Y un Michoacán que esta mañana arde por el asesinato de policías, por la quema de vehículos en el área de Aguililla. A eso se refirió hoy, también en la mañanera, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública. Dijo que México fue heredado con una violencia crónica, algo así, ¿no? Fue el concepto que utilizó, ¿no, Toño? ¿Una violencia crónica o una inseguridad crónica? ¿Qué dijo? Te lo voy a citar directamente, dice, recibimos el gobierno con crisis de inseguridad crónica, lo tiene exactamente. Marcó sexenios e incluso décadas de inseguridad crónica. Bueno, pues vemos y escuchamos al secretario de Seguridad Pública, el hombre que lleva las riendas de esta estrategia que esperemos dé resultados muy pronto. Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos ustedes. Vamos a presentar un informe sobre seguridad pública del Gabinete de Seguridad. Hemos distribuido la información con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina y Protección Civil. Inicio presentando a grandes rasgos el contexto de inseguridad en el que recibimos el gobierno. Primeramente, hablaríamos de una crisis de inseguridad crónica que marcó sexenios e incluso décadas. 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas solo durante 2018. Los datos son… Esto está cabrón. Esto es una barbaridad. Sí, sí. Esto que dijo Alfonso Durazo, Rafa, en la mañanera, Toño, está muy cabrón. Inseguridad crónica y los millones de delitos y los millones de víctimas. Puta. O sea, ¿y cómo la gente quiere que López Obrador y su gobierno cambien esta tendencia tan nefasta en tan poco tiempo? Y subiéndose a esa ola, pues muchos adversarios de López Obrador dicen, pues ahí está su Mesías, que iba a cambiar las cosas en cuanto llegara al gobierno. Cuando alguien dice, ahí está López Obrador y no ha cumplido, ¿es porque tiene ganas de chingar o es muy pendejo, Rafa? No, totalmente, pero hay que decirlo, está muy cabrón, 33 millones de denuncias en un año, Vicente. Pero ¿sabes qué es lo más cabrón? Que solamente el 1% se le da el debido proceso. O sea, ¿cómo va el presidente Andrés Manuel López Obrador a cambiar este país tan inseguro cuando hay una corrupción, una impunidad y una simulación muy cabrona en las instituciones? Pues es lógico que no va a poder, cuando realmente no están cumpliendo con la ley, cuando estas instituciones, en vez de ayudar, en vez de ponerse las pilas, pues realmente no es así, Vicente. Esto es realmente el reflejo de la impunidad, siendo el país número 138 en corrupción, de 180, pues es lógico que con eso el presidente no va a poder sanar al país de un día para otro. Esos que dicen que ahí está su Mesías, no, cabrones, ahí está lo que nos dejaron, porque esa es la realidad. Nos dejaron un desmadre en el tema de inseguridad, de corrupción y de impunidad, y esto no se va a sanar de la noche a la mañana. Es más, Vicente, si se bajan los índices delictivos 30%, mira, me cae que mis respetos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aún así, yo creo que le va a costar tanto trabajo que va a tener que venir el que sigue para realmente poder pacificar al país con valores y con todo lo que hemos platicado en estos días, pero realmente está muy cabrón lo que le dejan al presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto que el 79%, Vicente, tenía miedo. Estamos hablando que 8 de cada 10 mexicanos en el país
tenía miedo en los sexenios de Peña y de Calderón. Y en el PAN, sobre todo en el PAN, porque Felipe Calderón es el que lanza la guerra contra el narcotráfico, sin ton ni son, no tienen autoridad moral, no tienen cara para opinar. Es más, lo más desagradable es ver al mismísimo Felipe Calderón opinando en redes sociales. Y Toño, lo que hacen en la oposición, lo que hacen los adversarios de López Obrador es apostarle al miedo. Porque con justa razón, una persona, digamos en Aguililla, Michoacán, después de 9 meses de gobierno de López Obrador, ve estos autos incendiados, ve estos asesinatos y dice, no mames, las cosas no cambiaron o están peor. Con justa razón. Pero la gente tiene que entender, y es responsabilidad de nosotros los medios de comunicación, desmenuzar, bueno, al menos desde nuestra perspectiva, una realidad de México que no es una realidad que se cambie con un tronido de dedos y de la noche a la mañana. Es más, no es una realidad que se cambie ni en 6 meses. Como lo dije cuando López Obrador y Alfonso Durazo se aventaron al agua a decir que en 6 meses evaluábamos. No, es más, no es una realidad que se va a cambiar en 1 año, ni en 2. Ojalá que en 3 más o menos empecemos a ver algo. Pero la gente tiene que tener claridad que no porque cambió el gobierno, no porque cambió de Los Pinos a Palacio Nacional, no porque se fue Peña Nieto y llegó López Obrador, ya, por arte de magia, las cosas van a cambiar. No, y ¿sabes qué? Quiero hacer un contexto, Vicente, Rafa y público consentidor, sobre ese Michoacán. Un Michoacán al que muchísimas personas asistían, tanto mexicanos como extranjeros, para diversas fiestas que se celebran y que son muy, muy lindas. El Día de Muertos en Janitzio, por ejemplo, o en invierno muchas familias optaban por ir a varios sitios en Michoacán para ver a la mariposa monarca. A partir de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y la apertura de esas puertas del infierno, a partir de todo eso, era casi imposible ir. Se vieron muy perjudicados los prestadores de servicios turísticos en todo lo que fue Michoacán, algo que le está pasando ya a Guerrero, en Acapulco desde tiempos de Enrique Peña Nieto, y hoy sigue estando la cosa de la chingada. Hoy es todavía muy difícil que una familia pueda decir, ¿sabes qué? Voy este fin de semana en invierno a ver a la mariposa monarca, me voy a aventar las 5 o 7 horas en un día y nos regresamos, y etcétera. Es extremadamente difícil, hay retenes en todas partes, hay problemáticas, hay inseguridad. Esto se viene arrastrando desde siempre. La verdad es que tal vez sea pues importante que después de este incidente en Aguililla se dé cuenta también el gobierno federal que es necesario llevar ahí a la guardia, llevar